A ver, R4. ¿Cómo se define R4? A ver si alguien nos puede decir cómo definimos R4. Diego Pérez, ¿recuerdas cómo se define R4? Diego. Bueno, a ver si tenemos sonido. No con mucha exactitud, pero según yo era como poner como x1, x2, x3, x4. Ok, correcto. A ver, vamos a poner esa parte hasta ahí. Eso ya lo tengo escrito en el PDF, nada más que quiero, sobre todo, que vayan pensando ahorita. Ah, X1, X2, X3, X4. Emanuel, X1, X2, X3 y X4, ¿qué son? Manuel. O alguien que quiera opinar. R4 son el conjunto de tetradas X1, X2, X4, tales que X1, X2, X3 y X4 pertenecen a qué conjunto? A Alejandro los reales. Domínguez. A los reales, ok, Neidi. A los reales. Ahí está, ¿no? A ver, Neidi, ¿sabemos cómo hacer la suma de vectores en R4 y la multiplicación por un escalar real? Neidi. Sí. Sí, ya lo hemos estado usando, ¿no? Para R2, R3, etcétera, ¿no? Entonces, supongamos que tienen esas operaciones, ¿no? Que tengan la operación suma de vectores y multiplicación escalar de vectores, ¿no? Y en ese sentido, con esa operación suma y multiplicación escalar, R4 tiene la estructura de espacio vectorial, Nidi, ¿qué dirías? Con la suma de vectores usual y con la multiplicación por un escalar real. La pregunta es, ¿R4 tiene la estructura de espacio vectorial? ¿Qué dirías? Que sí. Nidi. ¿Sí? Ok, Sí. entonces efectivamente R4 tiene la estructura de espacio vectorial. Ahora vamos a considerar este otro conjunto. Vamos a considerar un W mayúscula que sean todos los puntos de la forma X1, X2, X3, X4, elementos de R4, y vamos a poner una restricción. La restricción que vamos a poner es la siguiente. Vamos a poner que en la tercera entrada, vamos a poner la restricción, que la tercera entrada, X3, sea de la forma 5, X4, 4 más B. Y donde vamos a poner aquí la condición de que B sea un número real.
A ver, Diego Pérez, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo definimos el conjunto W, Diego? Como un subconjunto de B. De R4, ¿no? Bueno, sí, o sea, en el sentido de que, sí, si identificas a V con R4, es, ¿no? De entrada, perdón, W, ¿cómo lo definimos? Así, la definición tal cual, Diego. Son todos los puntos X, o sea, puntos con entradas X1, X2, X3, X4. ¿Elementos de dónde, Diego? De R4. De R4. De R4. Pero la tercera entrada tiene, esta tercera entrada tiene una restricción. ¿Cuál es la restricción, Diego? ¿Cuál sería la restricción, Diego, de la tercera entrada? Que es igual a 5x4 más B. Ajá, es decir, X3 es igual a 5X4 más B. ¿Qué es B, Diego? Un número en los reales. Números reales. Entonces, a ver, como lo comentaste al principio, pero quisiéramos reafirmarlo. W, como desde el punto de vista de conjuntos, W es un subconjunto de R4, ¿qué dirías? ¿Qué dirías, Diego? Si es un subconjunto de R4 como espacio vectorial. ¿Sería un subespacio vectorial? Bueno, pero ya lo podemos asegurar. O lo único que podemos asegurar hasta este momento es que W, este W, es un subconjunto. Hasta lo que tenemos ahí, ¿qué es lo que sí podemos asegurar, Diego? ¿Qué es su conjunto o qué es su espacio? W, de R4. Que es subconjunto. Nada más, ¿no? Hasta ahí, nada Sí. más, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento del problema. Y ahora, lo que acabamos de enunciar es este enunciado de este ejercicio. Nada más que para que fueran ubicando las ideas, porque cuando se escribe así en detalle, pues van ubicando bien las ideas, ¿no? Analice para qué caso o casos en plural, dependiendo, de B en R, este conjunto W, definido por la forma en que lo acabamos de hacer, ¿ah? Es un subespacio de R4. Entonces, eh, aunque lo que vamos a decir ahí, Gustavo Ramírez, ¿qué es lo que se pretende hacer en este problema, Gustavo? Gustavo, ¿qué es lo que queremos hacer en este problema? Omar Santos. Ah, bueno, a ver, ya nos contestó Gustavo. A ver, aunque se borró rápido lo que puso. A ver, otra vez puedes poner, Gustavo, la observación que hiciste ahí en pantalla, por escrito. Está en el chat lo que puso.
Ajá, queremos ver en qué casos de B, chat, a ver cómo le hacemos aquí para que estando en pantalla puedo ver el chat. A ver, vamos. Dice, queremos ver que en qué casos de B, es un subespacio de R4, profe. Ok, perfecto. A ver, ok, queremos ver en qué casos de B, B minúscula, W es un subespacio de R4. Ok, de acuerdo, eso es lo que queremos hacer. Bien, muy bien. Entonces, ¿cómo empezamos a plantear el problema, Mariana? Mariana, ¿cuántas formas tenemos de demostrar que un subespacio, que un subconjunto de un espacio, bueno, así a secas, ¿no? ¿Cuántas formas tenemos de demostrar que un conjunto es un subespacio de un espacio vectorial? Mariana. Rodolfo Guzmán, misma pregunta, ¿cuántas formas tenemos de demostrar que un subconjunto es subespacio de un espacio vectorial, Rodolfo? Hay A ver, dos formas coméntanos, y por una favor. de ellas es comprobar tres condiciones. Ajá, bueno, antes de esa, tienes razón, ahorita entras en las tres condiciones, pero la primera es ¿por qué? La primera forma de dar la argumentación, ¿cuál sería? Primero, que W sea un subconjunto del espacio vectorial. No, pero antes de eso. Primero es aplicar la definición, ¿estarías de acuerdo? Ah, sí, La definición de espacio vectorial a secas, ¿no? sí. ¿Recuerdas más o menos la idea de cuando un subconjunto de un espacio vectorial es subespacio? Coméntanos Sí, la idea, ¿no? es un subespacio cuando podemos comprobar que el vector 0 existe en este conjunto. Ajá, pero eso ya Cuando... se está usando el teorema auxiliar, ¿no? Sí, Ajá, pero por la definición, o sea, por definición, en otras palabras, ¿cuál es la definición técnica de un subespacio? Si no te acuerdas de todos los detalles, por lo menos la idea intuitiva, ¿no? es un espacio vectorial. Ajá, sí, hay que pensar un poquito más. O sea, tienes un subconjunto de un espacio vectorial, un subconjunto W de un espacio vectorial. Y cuando ese subconjunto tiene la estructura de espacio vectorial, ¿en relación a qué? En relación a la operación suma y multiplicación escalar del espacio vectorial original, decimos que ese W, ¿qué es? Decimos que ese W es un Subespacio, subespacio. ¿no? Ujú, De B. sí, ¿Estás de acuerdo? Esa es la definición. ¿Estamos de acuerdo? De un sí. subespacio. Ahora, esa sería una forma de demostrar que ese subconjunto es un subespacio de R4. Aplica la definición. Pero si aplica la definición, pues al final tienes que explicar cuántas condiciones. Tres condiciones. No, pero si aplica la definición Tendríamos de que subespacio, verificar 10 condiciones. 10 condiciones, lo cual es como que volver a hacer toda el álgebra, lo que decimos coloquialmente, toda la talacha de la definición de espacio vectorial. Pero como que no es muy operativo, ¿no? Para subespacios, ¿o sí? No, No, ¿verdad? Entonces, esa es una opción, la versión así, tal cual. Sin embargo, esa es la definición, pero no es operativa, es decir, no es práctica para lo que queremos. ¿Cómo le haríamos para hacerlo operativo? Es justamente lo que mencionas en un teorema. ¿Qué dice ese teorema? Ahora sí, coméntanos la idea. que al ser un subconjunto de un espacio vectorial, Ujú. únicamente tendríamos que probar tres condiciones. ¿Cuáles son? La primera condición es que exista el vector 0 en este subconjunto. Ujú, La segunda condición es que la suma sea cerrada. Bueno, que para ujú, cualquiera de los elementos que estén en W, su suma se encuentre igual en W. ujú. Y la tercera condición es que la multiplicación escalar para cualquier vector en W nos dé un Para, elemento de W. ajá, para cualquier vector y para cualquier escalar, ¿no? Bueno, ya que mencionas Sí, para cualquier. Ajá, ok. Ok, es correcto. Entonces, tomando esa idea que esas ideas que acaban de plantear su compañero, a ver, aquí tenemos la definición de R4, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es R4? Pues R4 es el conjunto de elementos vectores. ¿Con qué entradas? Con entradas x1, x2, x3, x4. Recuerden que ese símbolo es tal que, a nivel del conjunto tal que
X1, X2, X3 y X4, ¿qué son, Ángel Pinedo? X1, X2, X3 y X4, ¿qué serían? Ángel, Elementos de los reales. elementos reales. Entonces, recordemos que R4, dado por esta expresión que acabamos de recalcar en color amarillo, es un espacio vectorial con estas dos operaciones básicas. Es decir, para cualquier XY de R4, y tomamos un X con esas entradas, un vector X, tomamos un vector Y con esas otras entradas, y entonces tenemos la operación suma. ¿Cómo hacen la operación suma? Suman la primera entrada X1 con Y1, X2, Y2, más, coma, X3 más Y3, X4 más Y4. Evidentemente, este nuevo vector, ¿dónde está? Pues sigue estando en R4, porque recuerden, X1 y Y1, ¿qué son, Mariana? ¿Qué es X1 y Y1? X1 y Y1, ¿qué son, Mariana? Son números reales. Y lo que vieron de cálculo 1, los sistemas algebraicos, hay que estar recordando esas cosas de cálculo, ¿no? Cuando tienen dos números reales, la suma de ellos, ¿dónde está? Cálculo 1, axiomas algebraicos de los números reales. ¿Dónde estaría, Francisco? En los reales, ajá. Entonces, dados los números reales, como X1 y Y no son números reales, la suma de ellos son números reales. Y lo mismo va a suceder para X2 más Y2, X3 más Y3, Y4 más Y4. Entonces, como las entradas, como estas entradas, que voy a marcar en color verde, esta y esta y esta otra, ¿qué son? Es decir, ¿a qué estructura, a qué conjunto pertenecen? ¿Qué serían, Francisco? Números reales. Y entonces, por ser números reales, ¿dónde van a estar ese punto con esas cuatro entradas? En R4. Entonces, ahí tenemos la operación suma. ¿Cómo definen la multiplicación escalar? Pues toman un X de R4 arbitrario y toman un A de R arbitrario, ¿no? Entonces, aquí tenemos A veces el vector X, que es A veces este vector, con entradas X1, X2, X3, X4. Y bueno, define la multiplicación escalar a forma de que el nuevo vector sea AX1 con esa primera entrada, AX2, AX3, AX4. Entonces, evidentemente es un elemento de R4. Entonces, de esa forma, sabemos que R4 pues es un espacio vectorial. Y estamos aquí en el análisis. Entonces, para B igual a R, observamos que, ¿qué es lo que observamos? Pues evidentemente, esto de acá, ¿qué va a ser? Vean, la entrada X1, la entrada, como la entrada X1, como la entrada X2 y como la entrada X4. Pregunta Naide, ¿tienen alguna restricción X1, X2, X4 fuera del hecho de que sean números reales? ¿Tienen alguna restricción, Naide? No tiene ninguna. Ajá, pero hay una entrada que sí tiene restricción, ¿no? De ese vector. ¿Cuál? X3. X3. X3 no es arbitrario. X3, ¿qué característica debe cumplir, Naide? Debe ser igual a 5 veces X4 más B, y B es un real. Es un real. Y la pregunta de este problema, de este enunciado es, para B en R observamos que, es decir, W es un subconjunto de R4, y lo que queremos analizar es lo siguiente. Aquí está. Queremos analizar para qué casos de B en R se tendrá que W es un subespacio de V, donde V, aquí falta poner que V va a ser, la estamos identificando como R4. Ahorita les voy a mandar este PDF, pero cuando pasen en limpio la nota, ponen SV igual a R4, ¿no? Tomen nota para que no se les olvide. Donde están identificando este V con R4, ¿no? Entonces tomen nota en esa parte. Y la siguiente hoja viene la solución, pero más que la vean, la idea es que la vayan trabajando y ahorita comentamos. Entonces,
A ver, empiecen a trabajar el problema. Les adelanto que con las ideas que acaban de comentar entre todos ustedes pueden resolver el problema. Así que adelante, ¿no? A ver, trabájenlo, tomen su cuaderno y vayamos para que lo comentemos, ¿no? A ver, mientras de que, bueno, ahorita regreso la imagen, nomás quiero ver cuántos están en la sesión. Ahorita regresamos la imagen. Ok, 14. Voy a hacerlo un poquito más grande porque a lo mejor, aunque entiendo que le pueden hacer la suma ya, ¿no? Cada quien. Pero bueno, a ver. Empiecen a hacer las anotaciones respectivas. Voy a bajarle un poquito ahí para que parte.
Daniela Rivas, ¿cómo estás planteando el problema? Daniela. Daniela, ¿cómo estás planteando el problema? Alejandro Domínguez, ¿qué nos puedes decir sobre el análisis que estás haciendo, Alejandro? Alejandro. Gustavo Ramírez, ¿qué nos puedes decir? Gustavo. Gustavo, ¿qué nos puedes decir? Omar Santos, Omar. Bueno, la verdad es que yo tuve que... ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor, Omar? es que tuve que ir a atender algo y Ah, apenas ok, estoy ok, viendo el ok. problema y Sí, estoy mira, un poco no sé perdido. si alcanzaste ahorita a checar, digamos, el problema que estamos revisando. Sí, bueno, lo leí, pero pues sí, no. Ah, ok. A ver, bueno, vamos a ver. A ver. Emanuel Garrido. Emanuel, ¿cómo vas en el problema, Emanuel? Pues aún lo estoy checando. Ajá, un poquito más fuerte, ¿puedes hablar, por favor? ¿Ahí me escucha? Sí, a ver, ajá. Sí, aún lo estoy checando, profesor. Ah, ok, checándolo, ok.
Francisco, ¿cómo vas en el problema? Francisco. ¿Cómo vas en el problema, Francisco? Naidi, ¿cómo vas? Pues estaba checando las condiciones y llevo dos, que es la de la suma Ajá. y la de la multiplicación escalar, pero ¿Cómo lo todavía me hiciste en falta. en la suma? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, eso es con el objetivo de usar el teorema, ¿no? Sí, con el teorema auxiliar. Ajá. Para ver cuando un subconjunto de un espacio vectorial, ese subconjunto es subespacio. Sí, solo sí se cumplen tres condiciones básicas, de las cuales ya analizaste dos, ¿no? Sí, ¿Cómo lo hiciste para la suma? Coméntanos la idea. tomé dos vectores en W, Ajá, X y un Y. X con esas entradas, X1, X2, X3, X4, y otro vector Y, digamos, Y1, Y2, Y3, Y4. Ajá. Sí, Y y luego, los reescribí, por ejemplo, con la condición que viene en el subconjunto W, puse, por ujú, ejemplo, a Y que es igual a Y1, Y2, 5 veces Y4 más B, coma, ajá, Y4. ok. Sí, y ¿Y qué luego, hiciste sí, con eso? los, Lo sumaste, ¿no? sí, lo Y sumé. luego, Me quedó que X más Y va a ser igual a X1 más Y1, X2 más Y2, 5 veces X4 más 5 veces Y4 más B más A, porque bueno, aquí dice que B existen los reales, pero para el vector Y, para que no se, para que no se ajá. confundiera, puse como A. Mira, recomiendo que en la tercera entrada, no escriba la tercera entrada como 5x4 más b, ¿no? O lo que corresponda, sino Sí, déjala así en forma genérica. Deja el vector x. A ver, vamos a ponerlo por acá. La sugerencia es que dejes el vector x así en esta forma, ¿no? Este que sea el vector x, así. X igual a lo que acabamos de encerrar. Y que el vector y sea el vector de entradas y1, y2, y3, y4. Un vector del mismo conjunto W. En ese caso, por ser de W, ¿qué condición va a cumplir Neidy? Ese vector Y. Y3, ¿a qué va a ser igual? a 5 veces Y4 más B. Ujú, ok, Bueno, lo puse más sí. A. Pues ahí piénsale, si conviene ponerle más una A o una B, ¿no? Piénsale un poquito ahí en esa parte, ¿no? Y también toma en cuenta lo siguiente, Neidy. Toma en cuenta que el problema es, analice para qué caso o casos de ese escalar B en los reales, ese W que es, Neidy, Subespacio. subespacio, ¿no? Subespacio de Ajá. R4. Sí. Entonces, con esos comentarios te sugiero que continúes revisando el problema, ¿no? Y la sugerencia, como lo reiteramos, es no escribas la tercera entrada con la condición, perdón, no escribas esa tercera entrada de ese vector con esta condición de acá, sino síguelo dejando indicado y en todo caso, al margen menciona que la X3 debe cumplir esta condición, ¿no? Y que la Y3 debe cumplir tal condición. ¿De acuerdo? Sí, entonces la B es fija, ¿verdad? B es fija. Ujú. Ok, sí. Esto es importante que cada quien vaya analizando por lo siguiente, cuestión de didáctica, ¿no? Cuando se les plantea el problema, ya se les da la solución. ¿Piensan en todos los detalles o a veces sí checan, van pensando qué es lo que está pasando? Pero muchas veces, ¿qué sucede?
en general, cuando se les da la solución, ¿piensan en todos los detalles o en general ya no tanto? Ya no tanto, ¿cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Omar? Pues sí, bueno, es que Un poquito más, ¿puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? depende, ¿no? Un poco, porque en muchos casos, una vez que ya tenemos el resultado, pues como que inconscientemente dejamos de buscar más De soluciones. pensarle, ¿no? Entonces, ahorita por eso es que ustedes vayan trabajando para que se den cuenta de las dificultades y en su caso vayan solucionando, ¿no? Dentro de lo posible, ¿no? Resolviendo el problema. Si lo resolvieron, perfecto, pero si no se resolvió como ya pensaron y surgen dudas y hay, digamos, cuestiones de análisis, ya es un avance porque ya tienen un primer proceso de revisión conceptual, ¿no? Algebraico analítico, ¿no? Del problema, ¿no? Francisco, ¿cómo vas en el problema? No, no te escuchamos. Bueno, por lo menos no escucho. Rodolfo Guzmán, ¿cómo vas? Rodolfo. Sí, profesor, yo empecé viendo si existía el vector cero en este subespacio Ujú. vectorial. ¿Y cómo vas en ese análisis? Sí, vi que el vector cero existe únicamente si B es igual a cero. Ok, fíjate, acabas de decir la palabra clave. El vector cero de W existe solamente en el caso en que B sea ¿cuánto? Cero. Cero, ok. Entonces ahí tiene una restricción, bueno, una restricción, hay que ver las demás. Y luego, después de esto, ¿qué hiciste o estás analizando? Después de esto, pues ya sabiendo que B es igual a cero, veo Ujú. las otras dos condiciones, pero únicamente con la condición de que x3 sea igual a 5 veces x4.
Ok, ¿y cómo vas? De la condición 2, que es de la suma, De dos verifiqué, vectores, la suma de dos ajá, vectores, perdón, dados dos vectores arbitrarios, la suma de ellas, ¿dónde está? Debe de estar. vi que la suma de ellos dos está igual en el mismo vector W, En el ya mismo, que en el mismo conjunto W, ¿no? sí, en el mismo subespacio W. Bueno, todavía no sabemos subespacio, ¿verdad? Porque es lo que Ah, queremos sí, en el demostrar. mismo conjunto W. Ahí sí, ajá. Y luego, o ahí hasta ahí vas. También verifiqué la multiplicación escalar, igual el vector que sale está igual en el conjunto W. Ok, ok, ok. Ángel Pinedo, ¿cómo vas? Ángel Pinedo. Voy bien, profesor. Bueno, me falta por ver el vector cero. Ajá. Estaba viendo de que la entrada, la tercera entrada, Ujú, tiene la forma de 5x4 más b, ¿no? Entonces, como ajá. todos queremos que sea cero, pues, sí, b tiene que ser cero, sí. B tendría que ser Porque cero, ¿no? x4 también puede ser cero. Ujú. ¿Cómo? Eh, B ah, tendría que ser eh, cero, ¿no? x sub 4 como es cero, pues b Ah, tiene que ser cero. no le queda de otra, ¿no? Para que tengas todas las entradas x1, x2, x3, x4, 0, ¿no? Ujú. Ok, pero hay que escribir la idea. Mariana, ¿cómo vas? Mariana. Mariana, ¿cómo vas? Sebastián, ¿cómo vas? Sebastián. Ahí voy, profesor. Estaba haciendo también el del vector cero. Ajá, ¿y cómo ves o cómo está el asunto ahí? ¿Qué nos puedes decir? Pues bueno, lo que dijeron mis compañeros anteriores, que tendría que ser por theory b igual a cero, ya que x4 puede tomar cualquier valor. Bueno, para que x1, x2, x3 y x4 sean 0, el elemento b de los reales debe ser ¿cuánto? Cero. 0, ¿no? Ajá. Ujú. Y bueno, ¿y eso para qué nos sirve checar esa condición de que el 0 sí va a estar en W? ¿Para qué nos serviría eso tomando en cuenta una cierta forma especial de B que ya comentaron? ¿Para qué nos serviría eso? El compañero que está hablando. Ya voy a ver. Ajá, Sebastián, ¿para qué nos serviría eso? Nos serviría más nada para demostrar, para la ayuda de la demostración de que W sí es un espacio de B en R. Y que se cumplen todas las condiciones y sí. ¿Cuántas condiciones son? Para que se cumpla todo eso son tres. Que el vector se en W. Acorde al teorema, ¿no? Ujú. Ok. A ver, ahora sí lo vamos a ir comentando aquí. Recuerden que aquí se va a mandar el PDF, pero SV que tienen aquí, falta que escriban igual a R4, ¿no? Que es el espacio que estamos considerando. Entonces, nada más cuando pasen en limpio la nota, pues lo ponen igual a R4, ¿no? A ver, aquí está el teorema citado, a ver, denle una leída. Vean, dice, recordemos el teorema, sea V un espacio vectorial y W un subconjunto de V, se tiene que W es un subespacio de V si y solo si se cumplen las tres siguientes condiciones. Uno, el 0 debe estar en el vector 0. Aquí, ten cuidado, pero digamos como W es un subconjunto de V, pues es el vector, el 0, elemento 0, ¿no? Y aquí tenemos que siempre que tengan X y Y elementos de W, la suma de ellos, ¿dónde debe estar? En W. Y dado un escalar cualquiera y un elemento X cualquiera de W, pues el producto escalar de ellos debe estar en W. Entonces, lo que tenemos que ver
para ver si ese conjunto W previo tiene la estructura de subespacio, pues hay que verificar que el 0 esté en el conjunto W, que dados cualquier elementos X, Y de W, la suma de ellos también esté en W, y dado un escalar arbitrario, un elemento X arbitrario de W, el producto escalar de ellos también esté ahí. Entonces, vamos a empezar con la primera condición, ¿no? Dice, vean, para que W cumpla la condición A del teorema anterior, esta condición A, nótese que se debe tener lo siguiente. ¿Cómo debe ser x1, x2, x3, x4? Debe ser igual a ¿cuánto? Al vector x0. Pero con la condición de que x3, la tercera entrada, debe, para que ese vector x1, x2, x3, x4 esté en W y además sea el vector 0, pues la tercera entrada debe cumplir la condición que hemos estado citando. Es esta, la tercera entrada tiene que ser 5x4 más b, porque esa condición es la parte que para cualquier elemento de R4 pedimos que se cumpla esa condición de x3, que sea 5 veces la entrada de x4 más b. Entonces tenemos esto, ¿no? Entonces vamos a tener que x3 va a ser igual a 5 veces 0, porque x3 pues lo estamos tomando como el vector 0, y x4, el vector 0, perdón, la entrada 0, lo dije mal, x3 debe ser la entrada 0, y x4 debe ser la entrada 0, corrijo lo que dije. Y entonces vamos a tener que 0 va a ser 5 veces 0 más b, es decir, para que tengamos que este elemento de W sea el vector 0, 0, 0, ¿cuánto debe ser? B debe ser igual a ¿cuánto, Sebastián? ¿Cuánto debe ser, Sebastián? ¿Me podría repetir la pregunta? Ajá. Para Por que favor. el vector x1, x2, x3, x4 sea igual a 0, 0, 0, la tercera entrada, y que además que cumpla que x3 sea 5 veces x4 más b, ¿cuánto debe ser b? B tiene que ser igual a 0. No le queda de otra, ¿no? Ujú. Entonces ahí Sí, tenemos una porque si restricción. no... ¿Cómo? ¿Sebastián? No, continúa. Ujú. Y entonces, ¿qué nos Nomás falta? decía que... Para poder aplicar ese teorema, tendríamos, ya tenemos, digamos, la primera condición. Faltarían checar dos. ¿Cómo checamos la segunda condición, Sebastián? Tendríamos que establecer primero un vector X y un vector Y que pertenezcan a W. Ajá, Y si al sumarlos- pregunta, Sebastián, ¿ese vector X, ese vector Y, es un vector en especial o es un vector un elemento cualquiera? Tendría que ser un elemento especial, dado que no todo X y no todo Y Ah, están en bueno, W. sí especial, pero en relación al W, es decir, fuera del hecho que sean, digamos, que pertenezcan a W, ¿tienen alguna restricción? X y Y. Mientras pertenezcan a W, no. No, ahí está la cuestión. Entonces, lo que vamos a hacer es, vean, para revisar la condición B del teorema, sean X y Y, dado por esto, aquí tenemos la X, dado por esto, y la Y dado por esto, ¿elementos de dónde, Sebastián? De W. De W, arbitrarios. Pero, como queremos que se cumpla la condición, la primera condición, ya se comentó, ¿cómo debe ser B? B tiene que seguir siendo igual a 0. Ajá, es decir, tomamos X con esas entradas y Y con esas entradas, pero con la condición de que B sea 0, ¿no? Porque si no aplicamos esa condición, vamos a tener problemas con el teorema, con la primera condición del teorema. Entonces aquí tenemos X más Y, X tiene estas entradas, y el vector Y tiene estas entradas, porque estamos diciendo que X es X1, X2, X3, X4, y el vector, el elemento Y tiene entradas Y1, Y2, Y3, Y4. Entonces, lo que tenemos en ese caso es que esa suma, de acuerdo
en base al hecho de que W es, ¿qué es W en relación a V, Sebastián? W en relación a V, ¿qué es? Que sí sabemos, por hipótesis. Es un subespacio. No, es un subconjunto. Es un conjunto, perdón. Ajá. Espera. Un subconjunto, Es eso sí lo sabemos. Y por ser un subconjunto de un espacio vectorial, V, entonces tenemos que la suma de esos elementos, dado que X y Y están en W y W está en V, ¿a qué va a ser igual? Pues suman la primera entrada X1 más Y1, X2 más Y2, X3 más Y3 y X4 más Y4. ¿Estás de acuerdo, Sebastián? Exactamente. Ajá. Y tomando en cuenta que son elementos de W, pues no está así nada más así a secas que sean elementos de W, sino que la tercera entrada del elemento X, de esta X, y la tercera entrada del elemento Y, ¿qué condición deben de cumplir, Sebastián? Que X3 es igual a 5X4 más B. Ajá. Y Y3 es igual a 5Y4 más B. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces, si lo expresamos así, entonces tendríamos que 5X4 más B más 5Y4 más B. Ajá. A ver otra vez la idea, por favor. ¿Qué hacemos con eso? Si para X3 más Y3 si lo expresamos en su punto pendiente, tendríamos 5X4 más 0. Pero algebraicamente, ¿qué hacemos algebraicamente? Sumarlas. Sumarlas, ¿no? Ajá. Sí, entonces lo que hacemos es, tienen que X3 es igual a 5Y4 más B, y que Y3 es 5Y4 más B. Incluso ya podrían tomar el hecho de que B es 0, ¿no? Ahorita lo estamos indicando al final, pero de aquí de entrada ya pueden haber eliminado B0, B0, ¿no? Entonces, ya que tenemos aquí X3 igual a esto, Y3 más es igual a esto, si suman el lado izquierdo, X3 más Y3, es decir, X3 más Y3, ¿eso a qué va a ser, Sebastián? Igual. Al lado derecho, A 5X4. ajá, Ujú. más El 5Y4 otro más lado B, derecho más que qué? 5Y4 más B, ¿estarías de acuerdo? 5Y4. Sí, estoy de acuerdo. Eso se sigue de los axiomas algebraicos que vieron en cálculo 1, ¿no? La justificación de eso. Y luego nada más agrupan términos, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen 5x4, aquí tienen 5y4, entonces esto es 5 veces factorizando, ¿no? Esto de acá, aquí tienen 2b, vamos al final toman b igual a ¿cuánto? 0, o desde el principio, ¿no? Ah, Lo pueden quitar, ¿no? O sea, b es igual a 0. Entonces, ¿qué condición tienen? Sebastián, a ver, a partir de esas dos, ¿qué concluimos, Sebastián? Que X3 más que Y3 es igual a ¿cuánto? a 5 veces X4 más Y4. Y lo que sería el término que aparece acá, ese término que aparece allá, ¿cuánto es en este caso? Más 0. 0, ¿no? O sea, ahí está, no lo tienen que poner porque suman 0, cualquier gente les da lo mismo, ¿no? Pero ahí está, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ajá. Ok. Entonces, a ver, tienen que esta suma, aquí es algo muy importante, tienen que esta suma es igual a esto, tiene su primera entrada, su segunda entrada, tercera entrada y cuarta entrada. Pero la tercera entrada, ¿qué condición cumple, Sebastián? La que acabas de decir. Cumple que es equivalente a decir 5. A ver, aquí lo estoy marcando. ¿Qué es X3 más Y3? ¿Qué condición cumple? La acabas de Que decir. es 5. Pero A 5 repítelo, por favor. veces. ¿Cómo? 5 veces X4 más Y4. Más el 0, ¿estás de acuerdo? Ajá. Sí.
más el 0. Entonces, cuando tienes un vector de esta forma, x1, y1, número real, coma, x2 más y2, número real, y3 más y3, coma, número real, x4 más y4, número real, pero pero la tercera entrada de x3 más y3 cumple que es 5 veces x4 más y4 más 0, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Que x y Que van la a estar. suma de X ¿Cómo? pertenece a W. Ajá. Y aquí estamos poniendo, o sea, está en W, pero cuando toman B igual a 0, ¿estás de acuerdo? En este caso, Sí. ok. A ver, contigo ya, Sebastián. A ver, Santiago, ¿qué sigue? Demostrar la tercera propiedad. ¿Cómo le hacemos? Pues es multiplicar por un escalar Ajá, a, bueno, a vector X. ahí está la clave. Entonces, como vas a multiplicar por escalar, el vector escalar, va a ser multiplicación escalar de un escalar A con un vector X. ¿Qué es lo que tienes que decir, dar de antemano? Sea que A de R, un escalar arbitrario, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Qué más? Y Un vector X con las entradas respectivas, que sea un elemento de dónde? de W De W, a ¿con qué restricción? con X3 igual a 5X sub Bueno, 4. si está en W, pues ya vas a tener esa restricción, ¿no? A, Ajá. Pero además de eso, ¿qué es lo que, para que sea consistente con lo previo, la entrada B debe ser cuánto? a 0. Perdón, el escalar B tiene que ser 0, ¿no? Sí. Ok, entonces, a ver, sobre la tercera condición del teorema anterior, A de R, ¿cómo es? Santiago. Arbitrario. Ajá. Y toman un X que está en W con esas entradas, pero obviamente tomando qué restricción. Que Santiago. B sea igual a 0. Ajá, ok. Entonces, tiene a veces el vector, el elemento X, hacen la multiplicación escalar, y esa multiplicación escalar de a veces el vector, el elemento X es igual a esto. ¿Estarías de acuerdo? ¿Que eso es igual a esto? Sí, Santiago. sí, es igual. ¿Por qué es igual? Sí es así, pero ¿por qué? ¿Por Por qué eso es igual a esto? ¿Cómo? por distributividad. No. A ver, piénsale. ¿Por qué esto es igual a esto? Bueno, porque el escalar A se multiplicaría por cada entrada, ¿no? Sí se multiplica por cada entrada, pero ¿cómo sabes que se multiplica por cada entrada? A ver, toma en cuenta esta parte. ¿Tenemos esto? ¿Santiago? Sí. W es un subconjunto de V. ¿V Ajá. qué es? Es un espacio vectorial. Y por ser espacio vectorial, tiene dos operaciones. Una operación suma. Una tiene una operación suma y una operación multiplicación escalar. ¿Estás de acuerdo, Santiago? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces si el V es espacio vectorial y W es un subconjunto de V, entonces cuando tomas dos vectores, bueno, y ahorita estamos más bien acá, cuando tomas un escalar A, ¿bien? Bueno, así. Cuando tomas un escalar A y un elemento X de esas entradas en W, pero ese W es un subconjunto
de un espacio vectorial V, entonces vas a tener garantizado ¿qué he hecho, Santiago? Pues que la multiplicación escalar de A por X es A por el elemento con tasa X1, X2, X3, X4, y eso siempre va a ser igual a esto, ¿por qué? Porque finalmente X es un elemento ¿de dónde, Santiago? Del espacio vectorial. Ajá, y el espacio vectorial tiene la multiplicación escalar, ¿estás de acuerdo? Sí. Esa sería la justificación. ¿Estarías de acuerdo en ese sentido? Ok, sí estoy de acuerdo. ¿Sí? Si se dan cuenta ahí, esos detalles los tienen que ir trabajando, ¿no? Es decir, es lo que el proceso donde cada quien tiene que ir analizando. Obviamente no es a la primera, ¿no? O sea, siempre cuando es la primera ocasión en esa situación, de un concepto, en general nos llevamos tiempo para ir revisando, asimilando, madurando el concepto poco a poco. Pero sí requiere un esfuerzo de parte de cada quien, en lo personal, que lo haga, ¿no? Para que vayan, digamos, teniendo claridad en las ideas, ¿no? Ok. Entonces, tenemos que eso es igual a esto. Y además, la tercera entrada, ¿qué condición cumple, Santiago? X3. Pues que sea igual a 5 veces X4 más B. Ajá. Y como ves igual a 0, te va a quedar X3 igual a 5X4. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ajá. ¿Eso por qué lo garantizas? Porque el elemento X es un elemento ¿de dónde? De De W. W. Ajá, ok. Entonces tienen X igual a 5X4. Pero si tienen eso, por los axiomas algebraicos de los números reales, saben que si multiplica, si X3 es igual a 5X4, entonces la multiplicación de X3 por A va a ser a veces la multiplicación de esto. ¿Estarías de acuerdo, Santiago? Sí. Entonces tendríamos esto. Sí. Y eso lo puedes escribir así. Sí, también. Ajá, pero si lo tienes así en esa forma, eso significa que esta tercera entrada de ese elemento, esa tercera entrada, ¿qué condición cumple? Que sea, bueno, que sea 5 veces el escalar A por X4. Ajá. Y aunque ya lo borramos, eso es más el 0, ¿no? Sí. ¿Ah? Pero si tienes eso significa que este vector AX es un elemento ¿de dónde? De W. De W, claro, con la observación que pusimos acá, de B igual a 0, ¿no? Incluso si quieren, aquí le recalco cuando lo pasen en limpio, le ponen con B igual 0, ¿no? Aunque lo pusimos por acá, ¿no? Y entonces, a ver, Santiago, pregunto. ¿Se cumple la condición 1 del teorema? ¿El 0 es un elemento de ese espacio vectorial? Perdón, Sí. ¿el 0 es un elemento del subconjunto W? Sí, sí, la primera. Ok. Dados dos elementos arbitrarios, X y Y de W, la suma de ellos es un elemento de W. Sí, también con B igual a 0. Ok, ajá, exacto, con B igual a 0. Ok, buena observación. Y 3. Dado un escalar arbitrario A de F, bueno, ese es el teorema, ¿no? Pero en nuestro caso, en este problema, F, ¿qué son? Los números reales, ¿no? Ajá, sí. Dado un escalar y en el campo, y un elemento cualquiera de su conjunto W, tenemos para este problema que la multiplicación escalar, el elemento resultante de la multiplicación escalar, aquí incluso hay un errorcito de dedo que le corrigen, aquí tenemos A, entonces aquí en lugar de C, ¿qué tendría que poner? ¿Qué tendría que ser? A. Entonces ahí le ponen, ¿no? Ahora que lo pasen limpio, ahí la A. Tenemos esta otra condición, Santiago, Sí, también igual con B igual a 0. y entonces pregunto nuevamente, si el teorema lo aplicamos de derecha a izquierda,
Es decir, como se cumple la condición A, se cumple la condición B y se cumple la condición C, ¿eso qué nos garantiza en cuanto a W? Que es un subespacio de B. De B, que en este caso B, ¿qué es? V. En este caso, ¿qué es? R4. R4. Y ese teorema aplica siempre y cuando tenga, o sea, tomen B minúscula igual a ¿cuánto? A 0. 0, ¿no? Entonces, ¿qué se concluye con ese teorema? ¿Por qué concluimos? Que pues que sí, W es un subespacio de V o de R4. Ajá, Con B igual a 0. así es. ¿Preguntas, comentarios? Mariana. Francisco. Neidi, ¿qué nos podías decir? Neidi. Pues de mi parte quedó muy claro este ejercicio, profesor. ¿Mm? Sí, todo claro. Ok. Entonces, recuerden que tienen que hacer 2 correcciones aquí en el PDF. Bueno, complementable, ¿no? Una, aquí escribir V igual a ¿cuánto? A R4, ¿no? Esa es una. Y la otra, aquí en el enunciado del problema, aquí en lugar de C, pues no le pueden, o sea, que sea la A, porque la escala que están usando es la A. O usan A o usan C, ¿no? Sí. Ok. Entonces, toma nota de esa parte. Bueno, a ver, ahorita. A ver, ahora consideren, digamos, un W. Bueno, incluso no tiene que ser, digamos, una A, así, porque luego cambian de referencia y cambian a veces la notación. Un conjunto A que sea todos los puntos X1, X2, 3, elementos de R. Aquí. A que sea elementos de tipo que tengan entradas X1, X2, X3, de R3, tales que, vamos a poner esta condición, 5X1 menos 2, 2 más X3 sea igual a 0. A ver, Gustavo Ramírez, ¿el conjunto A cómo se define? Gustavo. El Rodolfo Guzmán, ¿cómo se define el conjunto A? Como el conjunto en R3, Ajá, es tal. decir, ajá, mira,
el conjunto de elementos en R3, tal que cada elemento de R3, ¿qué forma tiene, Rodolfo? Son triadas, la primera entrada es X1, la segunda entrada X2, la tercera entrada X3, ¿ok? Sí, que pertenecen a los reales. Ajá, cada una de ellas es un número real por estar en R3, pero tal que tenemos una restricción, ¿no? Sí, Tal que ¿qué? tal que la combinación lineal de esos elementos de 5x1 menos 2x2 más x3 sea igual a 0. ¿Ok? ¿Recuerdas esta es la ecuación de qué? ¿De una qué? ¿De una combinación lineal? Bueno, desde el punto de vista de yo lo pondríamos así. Desde el punto de vista de geometría analítica, ¿qué representa esa ecuación? ¿Sí recuerdas? ¿La Si pones ecuación de una aquí recta? de una, ¿será recta o un plano? Ah, un plano en el espacio. Ujú. Porque si observamos, vamos a poner, aquí tenemos todo R3, ¿no? Todo R3. R3, intuitivamente, ¿qué representa? Lo acabas de decir. Representa el espacio tridimensional, ¿estás de acuerdo, Rodolfo? El espacio, R3. Y pues ese sería X1, ese sería X2, y este sería X3. ¿Estás de acuerdo, Sí. Rodolfo? Ok. Nada más para tener referencias, ¿no? Digamos, pensemos que aquí tenemos vamos que ese sea el 1, que aquí sea el 1 y aquí sea el 1, nada más para tener referencias, ¿no? A ver, el punto 0, 0, 0, ¿es un punto de este plano? Sí, el vector 0 sí pertenece a ese plano. Ahí está, agarramos ese punto. Vamos a agarrar puros fáciles, ¿no? A ver, el otro que sea, digamos el 0, 0, 1. ¿Este punto pertenece a este plano, Rodolfo? No, 0, no pertenecería. 0, no. Ahí no, vamos a ver. Hay que irle combinando. Mm, A ver, pues, digamos, en X1, digamos, tomemos un quinto, ¿no? Para que se cancele ese, ¿no? No para que cancele, para que nos quede coeficiente 1, ¿no? En X1 tomemos un quinto aquí, ¿no? Y en X2 tomemos un medio, ¿no? ¿Cuánto debe ser la tercera entrada, Rodolfo? Ahí chequen también los compañeros. ¿Cuánto debe ser la tercera entrada para que cumpla esta ecuación? Cero, ¿no, profe? ¿Cero? Ok. Porque nos queda 5, como nos queda 1 menos 1, ¿no? Entonces, esta debe ser 0. ¿Estarían todos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, pues hay que ubicar ese punto, ¿no? En X un quinto, ¿no? Digamos, debían eso en 5 partes y un quinto, digamos aquí, ¿no? Y luego en Y un medio a la mitad. Y luego en Z 0. Ese es otro punto del plano, ¿están de acuerdo? Y ubiquen uno más. Uno más para que con 3 puntos no colineales que determinan de forma única. A ver, geometría analítica desde la prepa, ¿no? O vocacional, ¿no? Con 3 puntos no colineales, es decir, que no esté uno en la misma línea recta, ¿qué determina?
A ver, vamos a poner otro más o menos facilón. Digamos el 0. Si aquí ponen un medio, ¿cuánto debe ser la tercera entrada? Aquí tendría 0, aquí ponen x2 igual a un medio. ¿Cuánto sería la tercera entrada? x3 para que nos dé 0. A 1, ¿no, profe? 1, ok. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el otro es otro punto. Digamos 0, un medio, 1. Vamos a ver. En x1 vale 0, ok. Estaría aquí. En y valdría un medio, es decir, estaría aquí. x1 vale 0, x2 vale un medio. Y en z, ¿cuánto sería? Sería z igual a 1. ¿Estaría este punto? Más o menos, ¿no? Y con esos 3 puntos, ¿qué trazamos? Podemos trazar un plano. Ajá, supongamos, exacto. Y va a ser un único plano, ¿no? Que pasa por esos 3 puntos. ¿Estás de acuerdo, Naidi? Sí. Digamos ese, ¿no? Que pase por este punto, por este y por este. Bueno, si lo hacen en el cuaderno así con más calma, pues le dan una mejor orientación, ¿no? Ok. Entonces la pregunta es, y obviamente se sigue aquí el plano, pues el plano no tiene una dimensión definida, ¿no? Se sigue aquí el plano. La pregunta es, primero, ¿ese conjunto A es un subconjunto de R3? ¿Qué dirían? ¿Qué dirías, Naidi? Sí, es un subconjunto. Ujú. Desde el punto de vista geométrico, ¿cómo se incluye eso aquí con ese esquema? Porque, bueno, yo lo veo porque el plano está, pues, en R3. Es una parte contenida en R3, ok. Sí. Así como está en el esquema, ¿no? Y ahora la siguiente pregunta es, si a R3 le dan la suma usual de vectores y la multiplicación escalar para que R3 tenga la estructura de un espacio vectorial, la pregunta es, Neide, ¿este conjunto A será subespacio de R3? Intuitivamente, ¿qué dirías? Yo diría que sí. Ajá. Nada más para hacerlo como un poquito más dinámico. Supongamos que damos otra ecuación y que en esa otra ecuación, por ejemplo, esa misma, pero que no sea igual a 0. Escribir. Que no sea igual a 0, sino que en lugar de que sea 0, que sea igual a 1. No 0, sino igual a 1. Esto que no sea 0, sino igual a 1. Vamos a pensar, sin meternos todavía en detalle, cómo graficarlo, que la gráfica de eso, perdón, el plano geométrico de eso, nos quede así. A ver, Neide, ese plano que quedando así, pasa por el origen, toca el origen, como en el problema anterior, como en la ecuación anterior, toca el origen de 0, 0. No, no toca el origen. Ajá. Entonces, así, pura intuición. Ese segundo problema, cuando lo hacemos igual a 1, ese conjunto A como subconjunto de R3 y R3 espacio vectorial, ese conjunto A tendrá la estructura de subespacio cuando la No, ecuación esa que tienen ahí es igual a 1. ¿Cómo ves? no, porque no existe el vector 0. Que no va a estar, el 0 no va a ser un punto del plano, ¿no? En cambio, cuando 5x1 menos 2x2 más x3 es igual a 0, ¿qué va a pasar, Neidi? Pues te está indicando que el 0 sí existe en ese plano. Y está contenido, y además es un único 0, ¿no? Ajá.
Entonces vean que si se dan cuenta, esto de álgebra lineal tiene mucho que, aparte de la parte algebraica analítica, que tiene mucha geometría, ¿están de acuerdo? Heidi? ¿Cómo es? Sí, tiene mucha relación. También con Ajá, análisis vectorial. ajá, y si tiene, entre más intuición geométrica, ¿qué va a pasar con la parte algebraica analítica? Con el concepto, con el entender las cosas. Pues en mi caso es más entendible. Sí, y casi en general, ¿no? Bueno, puede darse la otra situación, digamos, en la mayoría pasa lo que estás comentando. Puede darse la intuición que alguien tenga mucha intuición algebraica analítica y con eso, ¿no? Ya se llegan a dar casos, ¿no? Mucha intuición algebraica analítica. Pero en la gran mayoría, yo me incluyo en ese otro caso, digamos, entre más intuición geométrica tenemos, eso facilita más el entender y digamos, poder incluso manipular en algunos casos la cuestión algebraica analítica, ¿no? Ok. Entonces, anoten este otro ejercicio cuando es igual a 0, ¿no? Anoten esto cuando es igual a 0, con su punto de R3, y el enunciado sería algo así. Analice si el conjunto A, dado por eso que tienen ahí, es un subespacio de R3, ¿no? ¿Ya lo notaron? Omar, Sí, ya, Dante, ya. ¿ya? Rodolfo, ¿ya terminaste de anotar? Ya, ¿Escribir? profesor. ¿Ya? Ok. ¿Alguien falta? ¿No? Ok. Dejar de compartir. Bueno, son 13, quitándome a mí son 12. Bueno, entonces digamos, por ejemplo, con este ejemplo, con este ejercicio, ¿qué es lo que va pasando? Van teniendo ya más, más lógica en esta parte del desarrollo digamos, de ese tipo de análisis. Entonces, ahorita terminando la sesión, les mando este PDF, le corrigen complementan, corrigen ese par de observaciones que ya comentamos, y ¿tienen alguna pregunta u observación? ¿No? Ok. Les voy a pedir, bueno, entonces ahorita les hacemos así como quedamos. Les voy a pedir que estén al pendiente, por favor, por si por si se les manda una información, digamos, entre mañana y el lunes. Estén al pendiente de los correos, del correo, por favor. Y también estoy valorando si el próximo martes, además de la clase en horario normal, ya ven que habíamos comentado la posibilidad de dar una sesión extra, digamos, los martes de 1:30 a 3. Entonces, también hay que estar al pendiente de eso, ¿no? Por si, digamos, se dan las condiciones para que demos una sesión más, aparte de la clase normal. ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación? ¿Comentario? ¿No? Pues les agradezco mucho que hayan estado aquí presentes, comenten con sus compañeros lo de hoy. Ahorita les mando el PDF y pues estamos en comunicación y buenas tardes a todos, ¿no? Muchas gracias, profe. Hasta luego, buenas tardes, buenas noches ya de hecho, ¿no? Buenas noches, Profesor. Buenas noches, Buenas noches. hasta luego, buenas Gracias por noches. este tiempo. Chao. Chao.